Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy voy a reflexionar un poquito acerca de el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. En la primera lectura, nos habla del profeta Jeremías, del capítulo 17, versículo 5 en adelante. Y también tratar de reflexionar un poquito acerca del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Voy a tratar de reflexionar un poquito acerca de estas dos lecturas de la palabra. Una la primera lectura y otro el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice: Así habla Yahvé: Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Es como mata de cardo en la estapa. No sentirá cuando llega la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado y a la orilla del agua, y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de llegar el calor, su follaje se mantendrá verde. En años de sequía no se inquieta ni deja de producir sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Nos habla de un mandato que el Señor da, un mandato que Dios da, y ese mandato que Dios da dice así: Así habla Yahvé: Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué es importante este texto bíblico, este versículo? Porque hay muchos hermanos que no son católicos y que toman este versículo, este capítulo y este versículo de Jeremías 7:5 para decir que Dios está diciendo, está prohibiendo que uno se pueda confesar con otro hombre. Que ahí dice: maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Y entonces empiezan a decir eso y a engañar a las personas, en especial a los católicos. Empieza a decirle: no, usted no puede confesarse porque la palabra de Dios dice que en Jeremías 7:5 que maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, que confía en otro hombre, y que Dios prohíbe a aquellas personas y le dice maldito a aquellos que se confiesan. Pero resulta que la palabra de Dios no dice eso. Ellos malinterpretan las Sagradas Escrituras y empiezan a enseñar mentiras. Porque la Biblia dice bien claro, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Está hablando de la confianza. Está hablando de confiar. Y si Dios prohibiera confiar en otra persona, entonces todos seríamos malditos. Porque, para dar un ejemplo, el esposo confía de su esposa. Entonces, el Señor dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Si estuviera prohibiendo que nosotros no pudiéramos confiar en otra persona, entonces
todos seríamos malditos, porque volviendo a lo que dije hace ratico, el hombre siempre confía en su esposa, la mujer confía en su esposo. Si el hombre no confiara en su esposa, entonces él no se comería los alimentos que la señora le prepara, no se los comería. ¿Por qué? Porque diría, no, de pronto tiene algo malo y me hace daño, de pronto tiene veneno, de pronto tiene algo que me haga daño, no, mejor no me lo como. Pero no, él no hace eso, él confía en su señora. Entonces, si eso fuera cierto, él no podría confiar en su señora, en su esposa. Lo mismo pasa con una persona, por ejemplo, que se va a montar a un bus. La persona, cuando se monta al bus, confía en el chofer, porque si no confiara en el chofer, no se montaría en el bus. Él confía de que el chofer lo va a llevar a su destino y que a él no le va a pasar nada. Un hombre o una mujer que se le monta en la moto a un hombre. Ella se monta la moto de un hombre porque confía en esa persona. O lo mismo pasa con el hombre, porque confía en esa persona que no se va a caer, que no se van a estrellar, que no le va a hacer daño. Por eso se monta en la moto. Y así sucesivamente muchas cosas que podemos poner como ejemplo. Entonces, Dios no está prohibiendo y no le está diciendo maldito en que yo pueda confiar en otra persona, porque eso no es lo que prohíbe Dios. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? ¿Qué es lo que Dios dice? Le dice que maldito el hombre. Vamos a seguir leyendo el versículo. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca, escuchen bien, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Que busca el apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Ahí sí, la persona, el hombre o la mujer, puede caer en este mandato. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre pone más confianza en el hombre que en Dios. Aparta, le cree más al hombre, se guía más por el hombre, acepta más lo que el hombre le dice que Dios. Y mire que esto para dar ejemplos de quienes realmente están cayendo en esto, y realmente les está cayendo esto de ser malditos. No somos nosotros los católicos, los cristianos católicos, porque nos confesamos, porque ahí no está hablando de confesar, ahí está hablando de confianza. La palabra confianza es diferente de confesar. Confesar es que yo le cuento algo a la otra persona. Ahí no está hablando de contar, ahí está hablando de confiar, poner su confianza en esa persona, creer en todo lo que esa persona me dice y hacer lo que esa persona me dice. Entonces, un ejemplo claro para que ustedes entiendan quién realmente cae en ese error es nuestros hermanos no católicos, nuestros hermanos que llamamos nosotros hermanos separados. ¿Por qué caen ellos en ese error? ¿Y por qué ellos sí se les cumple este mandato que el Señor da? Para darles un ejemplo, Jesucristo dijo bien claro en Mateo 16:18. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo está edificando, está fundando, está construyendo una iglesia. ¿Y qué dicen nuestros hermanos no católicos? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que Jesús no fundó ninguna iglesia. Por eso ellos se pueden nombrarse como quiera, pueden formar iglesias, pueden formar congregaciones, pueden reunirse en una y reunirse en otra. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que Jesucristo no fundó
una iglesia. Y resulta que la palabra de Dios dice bien claro que Jesucristo fundó una iglesia, edificó una iglesia. Entonces, cuando yo rechazo eso, ¿y por qué ellos lo rechazan? Porque ellos se pusieron a escuchar a un hombre que se hace llamar pastor, y ese les dijo a ellos que quería decir era eso, que cuando Mateo 16:18 decía eso, ahí no estaba hablando de que Jesucristo edificara una iglesia o fundara una iglesia, no. Entonces, ¿quiénes son los que caen en ese error? Ellos. ¿Por qué? Porque están poniendo la confianza en ese pastor y no en lo que dice la palabra de Dios. Jesús bien claro dijo: edificaré mi iglesia. Está hablando de una iglesia que construyó él, que edificó. Si nosotros vamos a Hechos 2:47, dice bien claro y habla bien claro de que sí, Jesús tiene una iglesia, y que esa iglesia que Jesús fundó, edificó, a esa iglesia todos los que ingresen en esa iglesia, todos los que pertenezcan a esa iglesia, van a ser salvos, van a obtener la salvación. Vamos a leerlo para que nos demos cuenta de que lo que yo estoy diciendo no son mentiras, lo dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 47. Para aquellos que estén en duda, pueden agarrar su Biblia y mirar si lo que le estoy diciendo es cierto o no. Dice, Hechos 47 dice: alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Y el Señor agregaba, añadía, cada día a la iglesia a los que se iban salvando. Entonces, sí, Jesucristo fundó y edificó una iglesia, y en esa iglesia deben estar todos aquellos que buscan la ¿qué? La salvación. Otro, Jesucristo en Lucas 22:19 y en Juan 6:51 dijo esto: tomó pan, lo partió, se lo dio a cada uno de sus discípulos y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo. Está hablando de ¿qué? De comer su cuerpo. ¿Y saben qué dicen ellos? ¿Saben qué les enseñó el pastor a ellos y ellos le creyeron al pastor? Que ahí no decía comer, que ahí decía era simboliza, simboliza mi cuerpo. Entonces, cuando Jesús dice coman porque esto es mi cuerpo, ellos dicen ahí que no, que ahí dice es coman porque esto simboliza mi cuerpo. Y resulta que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dice es coman porque esto es mi cuerpo. Entonces, Jesús dijo bien clarito en Lucas 22:19: el que coma mi cuerpo, coma porque eso es mi cuerpo. Vamos a leer Lucas 22:19. Dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Entonces, Jesús está hablando de que es su cuerpo lo que Él les está entregando a Él. Ahí no dice en ningún momento simboliza. Pero a ellos les enseñaron que eso significaba simboliza, y por eso ellos no creen en la Eucaristía. Pero ¿a quién le están creyendo? ¿A la palabra de Dios? ¿A Jesucristo que les está hablando con la palabra de Dios? ¿O a un hombre? Le están creyendo a un hombre que les dijo que ahí decía simboliza, y no le creen a la palabra de Dios que dice esto es mi cuerpo.
Entonces, ¿quiénes son los que cometen el pecado ese y que les cae la maldición? A los que no creen lo que Jesús está diciendo acá. Y vamos a leer ahora Juan 6:51 para ver qué nos dice ahí el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 51. Dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan que yo daré es mi carne. ¿Qué pan es el que está dando él? Su carne. Y yo la daré para la vida del mundo. Y yo la daré para la vida del mundo. Y continúa diciendo. Entonces, Jesús dice que el pan vivo bajado del cielo es su ¿qué? Su carne, su cuerpo. Y dice coman. Entonces, ahí en ningún momento dice simboliza. Ahí en ningún momento hizo simboliza. Entonces, ellos ¿a quién le creen? A un hombre que les dijo que decía simboliza y rechazan la palabra de Dios. A ellos sí les cae lo que dice Jeremías 17:5. Cuando dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Dios. Entonces, ellos sí son los que apartan su corazón de Dios para creerle a un hombre, y así sucesivamente. O sea, todos los sacramentos que la iglesia nos regala fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo ellos lo rechazan. Dicen que no. Pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que sí. Pero ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque un hombre les dijo a ellos que ahí no decía eso. Pero la Biblia sí lo dice. Bueno, entonces quería explicar un poquito acerca de esto para que entendamos que no todo lo que nos dicen a nosotros, los que no son de la iglesia, es cierto. Y por lo tanto nosotros